Ahora, para empezar, voy a necesitar tu ayuda. Voy a poner una imagen en la pantalla y me van a ayudar a identificar qué tipo de árbol es. Empecemos con la primera imagen. ¿Qué tipo de árbol es este? Un árbol de manzana, es excelente. Ahora la próxima foto, por favor, esa. De banano, de plátano, ok. Guineo, aquí varios nombres. Aguacate, ok. Y este próximo, uvas, ok. Van muy bien, van muy bien. Ok, a ver, este va a ser un poco más duro, a ver si pueden. Este próximo es ¿qué? Es un árbol triste, es lo que es. Es un árbol de manzana, pero no se ve. Ok, ¿y este próximo? Ahí menos, tampoco se sabe. Pero si notan, ¿por qué es que pudieron adivinar correcto los primeros árboles? Por los frutos. Porque uno no conoce a un árbol por sus raíces o sus intenciones, sino por sus frutos. Jesús también dice esto, hablando de nosotros los creyentes, dice, los conoceráis por sus... Sí, no dice los conoceráis por qué tan bien cantan, no dice los conoceráis por qué tan bien predican, no dice los conoceráis por qué tan fuerte oran o cuánto dan, dice los conoceráis por sus frutos. ¿Qué es este tipo de fruto o qué es lo que vemos que produce este fruto? Y hoy empezamos una serie nueva. Esta serie se llama Fructíferos y vamos a estar viendo en Gálatas 5 de lo que habla Pablo, el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es este fruto? ¿Cómo es que se desarrolla en nuestras vidas? Pero también qué obstáculo o qué hay que nos detiene a llegar a llevar a producir esos frutos o ese fruto en nuestra vida. Así que antes de entrar, oremos. Padre, gracias por este día. Padre, gracias que nos acordamos hoy que nada es imposible para ti. Padre, que tú eres digno. Tú eres digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque tú estás sentado en el trono y mereces toda la gloria. Estás en control de todo en nuestras vidas. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Padre, pido que en este momento tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje, que tu Espíritu Santo nos guíe día a día y que podamos aprender cómo ser creyentes fructíferos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que es el fundamento de esta serie es Gálatas 5, 16 a 26. Y vamos a ver este pasaje, vamos a desglosarlo en las diferentes secciones, pero esto es lo que nos va a preparar para hablar sobre cuáles son todos esos atributos de este fruto del Espíritu Santo que vemos. Y cada semana vamos a ver uno de esos atributos por 9 semanas. Y hoy vamos a dar la introducción de todo esto. Pablo, en el libro de Gálatas, está hablando a creyentes. Aquí, ¿quiénes somos creyentes aquí? Entonces nos está hablando a nosotros también con esto, pero específicamente creyentes que es salva, gente salva, pero que estaban luchando entre obedecer la ley de Moisés y seguir esa ley de Moisés. Pero también Pablo les está explicando que ya no viven bajo esa ley, sino la libertad y la gracia del sacrificio de Jesucristo. Por eso vivimos nosotros, por esa gracia. Nosotros recibimos salvación por su sacrificio y por su gracia. Y Pablo hace un increíble trabajo de explicar, como decía mi mamá creciendo, tienes 2 caminos, el camino bueno y el camino malo. Tú escoges qué camino vas a pasar o qué camino vas a seguir. Pablo nos dice que hay 2 naturalezas o 2 fuerzas internas que uno es la carne
y el espíritu. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se ve una vida guiada por la carne y una vida guiada por el Espíritu Santo. Quiero que entendamos, tenemos que entender algo antes de entrar a lo que es la obra de la carne y ser guiado por el fruto o ser guiado por el Espíritu Santo. Es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos lo que es justificado. Somos justificados. ¿Qué es eso? Somos perdonados por nuestros pecados. Tus pecados han sido perdonados y has sido hecho justo delante de Dios. Entonces aquí, ¿cuántos son justificados? Amén. Somos justificados. Ahí empieza, no termina ahí. Después de que somos justificados, entramos en un proceso de lo que se llama santificación. Santificación es llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Cristo, más como Cristo. Entonces, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos, somos justificados. Empezamos ahora un proceso de santificación, pero eso es algo que tú en tus fuerzas no lo puedes hacer. Entonces, Dios nos da una ayuda. Esa ayuda es el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Tenemos alguien que nos ayuda, nuestro consolador, nos empodera. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo o alguien que sentimos cuando venimos a la iglesia. No. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y en cada lugar que vayas, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne. Y Pablo nos habla no solamente de estos dos caminos, sino que tenemos una guerra, una tensión constante, que es la guerra interna. Eso es lo que cada uno de nosotros creyentes tenemos dentro de nosotros, es una guerra interna. Y así lo dice en Gálatas 16:18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Empieza ahí mismo, deje que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y ojo, mira este próximo versículo, dice: estas dos fuerzas luchan ¿qué? Constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Es que hay una batalla diaria entre la carne y el Espíritu. Tú no puedes vivir bajo la guianza o seguir tu carne y esperar producir o desarrollar el fruto del Espíritu Santo, porque son dos diferentes naturalezas. Es como han jugado como el juego de la soga, que uno jala, uno tiene que agarrar esa soga y lo jala lo más que pueda hasta pasar un cierto punto. Pues hay dos naturalezas. El Espíritu Santo está jalando de un lado y la carne está jalando de otro lado. Tenemos una imagen para mostrar eso. Aquí es como que si fuera el Espíritu Santo y tu carne está ahí batallando. ¿Quién va a ganar? Hoy, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ser tu guía? Pero no es una soga que está jalando el Espíritu Santo o la carne, pero es más bien esta otra imagen contigo ahí en la mitad.
Ese somos nosotros, el Espíritu Santo, la carne. Entonces lo que está diciendo Pablo es que cada día, cada pensamiento, cada acción, cada reacción, cada cosa que tú digas va a ser guiada por el Espíritu Santo o va a ser guiada por la carne. Entonces yo te pregunto a ti hoy, ¿quién está ganando esa guerra de la soga? ¿El Espíritu Santo o la carne? ¿Te has dado cuenta que después de recibir a Cristo hay cosas en tu vida que empiezas a sentir convicción? Hay cosas que antes de que recibiste a Cristo no sentías, que hacías, decías, participabas de ciertas actividades, pero después de recibir a Cristo, de repente sientes como, no sé si debo continuar haciendo esto. No sé si debo continuar diciendo estas cosas, actuando de cierta forma, tener alguna actitud, cambiar mi carácter. Eso es el Espíritu Santo guiándote. ¿Y quién tiene la decisión? ¿Quién toma esa decisión? Nosotros tomamos la decisión de que si vamos a obedecer el Espíritu Santo o la carne. Ser salvo, aceptar a Cristo, no significa que ya la batalla se detiene. No, es al contrario, empieza la batalla, porque antes no teníamos el Espíritu Santo guiándonos. Pero ahora que sí lo tenemos esa guerra interna que pasamos todos los días y es tu decisión a quién vas a seguir. Pablo no solamente nos muestra esta guerra interna, pero nos muestra cuáles son las consecuencias si seguimos la carne o si seguimos el Espíritu Santo. Entonces vemos las obras de la carne contra el fruto del Espíritu Santo. Vemos la diferencia aquí. Gálatas 5, 19, 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Y aquí Pablo lo dice bien directo: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pablo termina con una advertencia que todos nosotros debemos poner mucha atención. Los que viven así no heredarán el reino de Dios. Esto no se trata de alguien que está luchando y que está intentando llegar en ese proceso de santificación, pero se trata de la gente que dice: no, así soy. Yo participo en esto porque quiero. Nos dice eso, pero vemos la consecuencia de eso, que es: no heredaremos el reino de Dios. Y nos da una lista larga de estos pecados, pero para hacerlo un poco más sencillo, para entender la diferencia de todos estos, hay 4 diferentes categorías que podemos poner cada uno de estos pecados. El primero, los pecados sexuales, que es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Y este pecado sexual es vivir para satisfacer impulsos físicos sin orden ni pacto. Otras traducciones, en vez de decir impureza, inmoralidad sexual, habla del adulterio. Y el adulterio es cuando tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio o con alguien más que no sea tu cónyuge. Pero Jesús nos dice aún más, levanta ese estándar y dice: tú cometes adulterio con solo mirar a alguien y pensar. Entonces eso nos está llamando a mucho más que solo decir: bueno, yo físicamente no he hecho nada. No, Jesús nos está diciendo que hasta nuestra mente, solo con nuestra mente podemos cometer ese adulterio.
Este es uno de esos pecados de que habla Pablo, que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también a los que no son casados, habla de la impurezas. Y esto habla mucho de también el sexo fuera del matrimonio, que es la fornicación. Y yo sé que en nuestra cultura hoy en día mira eso y se burla. Se burla a los que tratan de ser puros y llegar al matrimonio puros. La cultura nos dice, no, eso es imposible, no lo hagas. No, la palabra de Dios no dice eso, pero es bien claro lo que dice y el orden de las cosas que tiene Dios para nosotros. Yo sé que la gente se burla de las personas que quieren hacer esto porque yo hice esto y la gente se burlaba de mí. La primera persona que se burló de mí fue mi papá. Esto fue antes de que conocimos a Cristo. No necesariamente se burló de mí, pero la conversación que tuvimos fue, yo ya estaba llegando a la edad que pues quería conocer a más niñas, a más muchachas y mi papá dijo, bueno, ahora debemos hablar de lo que está pasando en tu cuerpo, de lo que vas a empezar a sentir y de la forma correcta, pero no éramos cristianos, no sabíamos. Y cuando mi papá me habló de esto, yo le dije, no, papá, yo quiero esperar hasta que me case. Y se rió y dijo, no, nadie hace eso, créeme que es imposible. Así que cuando vayas a tener relaciones sexuales, usa protección. Y yo dije, no, yo quiero esperar, es algo, no sé por qué, es un deseo que tengo. Y continuó diciendo, no, eso es imposible, nadie hace eso, no vas a poder hacer eso. Luego llegamos a conocer a Cristo, aceptamos a Cristo y nuestra familia totalmente cambió. Y al conocer más del Espíritu Santo y más de lo que Dios nos pide, aún más quería yo esperar. Y fue algo que yo lo hice y también la pastora Erika. Llegamos al matrimonio puros o siendo vírgenes. Fue algo que para nosotros empezó antes y fue después de que conocimos de Cristo algo que quisimos hacer para obedecer eso. Y hubo una gran bendición cuando hacemos eso. Y así yo les digo a ustedes, como alguien que lo hizo, lo pueden hacer. Y si aún ya has cometido eso, Dios nos hace nueva criatura y podemos desde hoy en día ya ahora esperar hasta ese punto que encontremos a esa persona y que se casen. El próximo es pecados espirituales, idolatría y hechicería. Poner cualquier cosa o persona en el lugar de Dios, incluyéndonos a nosotros y a la gente. ¿A qué adoramos? ¿Qué glorificamos? ¿Es Dios que le damos toda honra y gloria? ¿Que toda nuestra confianza está en Él? ¿O está en las finanzas? ¿O está en, sea lo que sea antes de Dios? Eso es un pecado espiritual. Hasta el adorar la religión es malo. Eso ya nos trae al legalismo, que no es lo que nos llama a Dios. Pecado relacional es la tercera categoría. Pecados relacionales, hostilidad, celos, peleas, divisiones, envidia. Esto es la destrucción de la unidad por el orgullo, la inseguridad o emociones sin control. Esto es la gente que has hablado con alguien que tú dices, ¿por qué hablé con esta persona? Es mejor ni hablar con esta persona. Que no es agradable estar en su presencia, no es como alguien con quien quieres andar. De eso habla eso. Pecados adictivos y descontrolados es la cuarta categoría. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros similares. Y esto es vivir sin dominio propio y límites. Cuando no entendemos los límites o cuando no tenemos dominio propio, nos lleva a estas adicciones y un descontrol de nuestra vida. Pero esta serie no se trata de los pecados o las obras de la carne. Pero es importante entender este contraste, lo que Pablo nos está hablando. Hay una guerra interna. Si escogemos la carne, nos lleva a esto. Pero si escogemos ser guiados por el Espíritu Santo, produce fruto.
En Gálatas 5, 22 a 23 dice: en cambio, ahora terminamos las obras de la carne, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y yo sé que diferentes traducciones tienen las palabras un poco diferente, pero vemos que ¿quién es el que produce ese fruto en nuestra vida? El Espíritu Santo es el que produce ese fruto. Eso no es algo que nosotros producimos con nuestras fuerzas. Es el resultado de una vida rendida y guiada por el Espíritu Santo. Y eso toma tiempo, pero el fruto es visible. El fruto es visible. Tú cuando ves un árbol, no es en nuestras fuerzas que producimos el fruto. Cuando ves un árbol, como ese árbol triste que vimos en el principio, que era un árbol de manzana, ¿tú crees que el árbol un día de repente dice: ¿sabes qué? Hay que producir una manzana hoy? ¿Y produce la manzana? No. Puede hacer toda la fuerza que quiera, no va a producir una manzana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sus raíces tienen que recibir agua, tiene que recibir luz, y hay un proceso, y por el resultado de estar conectado a lo que le da vida, produce fruto. De esa misma manera nosotros tenemos, no es que un día, ¿sabes qué? Yo hoy siento que voy a ser muy amoroso. No, es diariamente seguir la voluntad del Espíritu Santo, estar conectado a lo que te da vida, que es la palabra de Dios, que es orar, que es pasar tiempo con Dios y entender que cuando pides, por ejemplo, Dios, dame paciencia, no es ¡pum!, aparece una fruta. No, es desarrollar y producir ese fruto. Entonces, si pides paciencia, Dios te va a poner en situaciones para desarrollar tu paciencia. Si dices: Dios, quiero ser más amoroso, te va a poner en situaciones y te va a poner gente que va a ser difícil amar a esa gente. Cada atributo de este fruto tiene que ser desarrollado. No es un don que se te da, pero es desarrollado. Y quiero que vean algo, y yo aprendí esto hace unas semanas, quiero ser honesto. Yo toda mi vida pensé que eran los frutos del Espíritu Santo. Y alguien me corrigió hace unas semanas, dijeron: no, el fruto. Y yo le dije: no, hermana, es que son 9. Y dijo: no, es un fruto. Entonces yo dije: no, voy a ir a la palabra de Dios. Fui a la palabra de Dios y dice: el fruto del Espíritu Santo. Y yo dije: ¿sabes qué? Deja ver, confirmar con la Reina Valera 60. Fui a la Reina Valera, el fruto del Espíritu Santo. Fui a Nueva Versión Internacional, el fruto del Espíritu Santo. Dije: tal vez es solamente en español. Fui al inglés, the fruit of the Spirit. Es un fruto. ¿Cómo así si son 9? No entiendo. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en 9 diferentes formas, pero todos los 9 es evidente en tu vida. Cuando dejas que el Espíritu Santo te guíe, te forma en todas estas áreas. Tú no ves a una persona que es amorosa y no es gentil. Tú no ves a una persona que siente paz, que paz en su vida, pero no tiene dominio propio. No, cuando Dios te está formando, cuando el Espíritu Santo te forma, es todo un fruto. Todos esos 9 atributos son el fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto visible. Uno no dice: sí, yo estoy lleno de amor. No, uno lo vive. Como los árboles que vimos, se ve el fruto. Así no es algo que tienes que decir, pero se ve en tu vida cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que crecemos realmente este fruto? Si no es en nuestra fuerza, ¿cómo es que lo hacemos? Y el tercer punto es:
camina con el Espíritu, da su fruto. Camina con el Espíritu y también lo que vas a hacer es dar de su fruto. Gálatas 5:24-25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Caminar con el Espíritu es rendirte todos los días y permanecer en Cristo. ¿Puedes poner el versículo otra vez? Can you put the verse back up, please? Aquí lo que está subrayado es la clave para nosotros al escoger no solamente el Espíritu Santo que nos guíe, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer a la carne? Es clavarlo en la cruz. Clavarlo, crucificar tu carne es lo que tienes que hacer diariamente para seguir la guía del Espíritu Santo. Solo tú sabes esas luchas que tienes. Ya vimos los pecados, pero también vimos el fruto. Y diariamente tienes que decir: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, empodérame. Espíritu Santo, dame el discernimiento. Ayúdame a decir no a las cosas. Ayúdame a crucificar la carne. Es lo que debemos hacer. Y cada parte del Espíritu Santo está diseñada para bendecir, edificar y nutrir a los que te rodean. ¿Cuándo has visto un árbol de manzana comerse un árbol? ¿Cuándo has visto un árbol de naranja comerse una naranja? El fruto que se produce es para nutrir a los que están alrededor. Así que cuando el Espíritu Santo te está formando, te está creando en una nueva criatura, no solamente es una bendición para ti, pero es para todos los que están alrededor tuyo. Tu amor refleja el corazón de Dios. Tu alegría fortalece, tu gozo fortalece a los desanimados. Tu paz calma la ansiedad en tu hogar, trabajo o familia. Tu paciencia da espacio a otros para crecer. Tu gentileza ablanda corazones endurecidos. Tu bondad brilla en la oscuridad y apunta a la verdad. Tu fidelidad da estabilidad a quienes te rodean. Tu humildad desarma la tensión y crea seguridad, y tu dominio propio pone límites que protegen relaciones y honran a Dios. El fruto en tu vida es como otros ven la obra del Espíritu Santo en tu vida y quién es Dios también. Entonces, tengo una pregunta: ¿qué tipo de fruto están experimentando los que se acercan a ti? ¿De qué se están nutriendo los que están a tu alrededor? Y la última pregunta es: ¿dónde sigues teniendo? ¿Dónde sigue teniendo el control la carne en tu vida? Lo que vimos hoy es esa guerra interna que hay en cada uno de nosotros. Si seguimos la carne o el Espíritu Santo. Entendemos que tenemos que clavar y crucificar nuestra carne todos los días. Y todos los días decir: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, empodérame. Porque Él está contigo en cada momento. Así que para terminar, quiero invitarles a todos que se pongan de pie. Y vamos a orar juntos, como para modelar lo que debemos orar todos los días, reconociendo esta guerra interna y cómo es que empezamos nosotros. Debemos empezar el día haciendo una oración así. Quiero invitar a todos que cierren sus ojos y extiendan sus manos como que si estuvieran recibiendo un regalo. Y repitan conmigo: Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Rindo mi corazón, rindo mi mente
y rindo mis deseos. Guíame cada día. Forma en mí lo que yo no puedo producir solo. Quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti. Haz crecer en mí el fruto de tu espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Espíritu Santo, ayúdame a crucificar la carne. Empodérame, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.